La película inicia presentando a Julia, una periodista que entrevista al señor Torres para entender la crisis de su país. Con voz grave, el señor Torres describe una nación devastada, donde muchas personas padecen hambre, al punto de que algunas fallecen en las calles al no poder alimentar a sus familias. Explica que el costo de vida se ha disparado, con una inflación que alcanza un astronómico 1.200%. Según él, tanto el expresidente Chávez como el actual, Maduro, cerraron acuerdos perjudiciales para la nación, entregando sus recursos a intereses extranjeros. Torres añade que el descubrimiento de petróleo, lejos de ser una bendición, solo empeoró la corrupción. Afirma que las sanciones impuestas por Estados Unidos en 2017 no alteraron significativamente la situación. De hecho, la producción y exportación de crudo aumentaron. En su opinión, las sanciones eran solo un pretexto para inflar los precios, beneficiando a compañías como la estadounidense Keystone Oil, que seguía operando en Venezuela. Para proteger sus intereses, Keystone se alió con una milicia privada liderada por el temible general Roman, cuyas conexiones en Estados Unidos eran facilitadas por la senadora Olivia Peterson. Al escuchar ese nombre, Julia baja la mirada, visiblemente afectada. La senadora es su madre. La escena se traslada a California, donde Gane, un exoficial de las Fuerzas Especiales, observa las noticias. En la pantalla, la senadora Olivia expresa su profunda preocupación por la situación en Venezuela, destacando la alarmante escalada de crímenes y las peligrosas alianzas de Maduro con los cárteles. Al bajar a su garaje, Gane se encuentra con la inesperada presencia de Olivia. Su cuñada le comunica la devastadora noticia: su sobrina, Julia, ha sido secuestrada en Venezuela. La preocupación se apodera de Gane, quien siente el impulso inmediato de actuar. Sin perder tiempo, contacta a sus viejos compañeros de armas, West y Mati. Les expone la gravedad de la situación y la necesidad de intervenir para rescatar a Julia. Poco después, Gane se reúne con su exesposa, quien le proporciona información crucial sobre un contratista militar privado que opera en la zona. El dueño es el general Roman, asistido por su lugarteniente, Moreau. Al ver una foto de Moreau, Gane queda impactado, lo reconoce de su pasado. En ese instante, Gane comienza a atar cabos, sospechando que Roman y Moreau están detrás del secuestro. Sus sospechas se intensifican al saber que Julia planeaba destapar un escándalo sobre los acuerdos petroleros entre el gobierno venezolano y Keystone Oil, la compañía aliada de Roman. Gane comprende que no se enfrentan a simples secuestradores, sino a una red de corrupción mucho más extensa y peligrosa, dispuesta a todo para proteger sus secretos. A continuación, Gane encara a Olivia, exigiéndole saber por qué le ocultó la implicación de Roman. Se revela que Gane ya había tenido un violento altercado con Roman y Moreau en el pasado, un encuentro que le costó 3 heridas de bala en el abdomen. Olivia, acorralada, confiesa su participación en una conspiración entre ambos gobiernos para vender petróleo, un trato en el que la compañía de Roman era una pieza clave. Más tarde, Gane se reúne con su equipo. La revelación de que Roman estaba detrás del secuestro impacta a todos. Lo conocían de su tiempo en Kandahar, Afganistán, donde también tuvieron un conflicto con él y con Moreau, quien había servido en el mismo lugar. Para planificar la misión, Gane les informa que tiene un contacto local en Venezuela, conocido como El Guapo, quien ya los está esperando. El equipo se completa con la llegada de David, un genio informático y experto en satélites, quien acepta unirse a la misión. Se dirigen a Venezuela y su aterrizaje transcurre sin incidentes. Una vez en tierra, David ingresa las coordenadas y localiza el punto de encuentro con El Guapo, a 4 kilómetros al norte. El equipo se adentra en un denso bosque, donde el paisaje se torna macabro al descubrir huesos humanos y cráneos clavados en los troncos de los árboles, una señal ominosa de la brutalidad que reinaba en la zona. Al día siguiente, llegan al punto de encuentro, pero en lugar de una bienvenida, se topan con el escenario de una masacre. Entre los caídos, Gane reconoce a su amigo El Guapo. En sus últimos alientos, este logra explicar que Moreau fue el responsable. Las víctimas eran la familia y los guardias del vicepresidente de la petrolera estatal, asesinados por un conflicto de intereses con la compañía de Roman. Con su último aliento, El Guapo los insta a dirigirse a las instalaciones de Keystone Oil, donde Julia está retenida por rebeldes a las órdenes de Roman. Mientras tanto, Julia es prisionera de Roman y Moreau. Roman le exige que desbloquee el video de la entrevista con el señor Torres. Ante la negativa de Julia, Roman recurre a la crueldad para forzarla a cooperar, amenazando con ejecutar a un inmigrante capturado. Creyendo que es un farol, Julia se mantiene firme. Entonces, los hombres de Roman traen a una madre con su bebé.
La amenaza es insoportable. Sintiéndose acorralada, Julia cede. De vuelta con Gane, el equipo llega a su objetivo. Mientras West, Matty y David vigilan desde una posición elevada, Gane y Guapo se aproximan. Tras recibir el informe sobre el número de enemigos, Gane y Matty lanzan un ataque coordinado, neutralizando a los guardias con precisión letal. Sin embargo, surge una complicación. Julia se niega rotundamente a marcharse sin los demás prisioneros, insistiendo en que nadie debe quedarse atrás. La tensión aumenta. Conscientes de que el tiempo se agota, el equipo debe improvisar un nuevo plan para evacuar a todos. David traza una ruta de escape, una ardua travesía de 20 horas a través de la peligrosa selva. Con el plan definido y los ánimos en alto, inician el largo viaje hacia la libertad. Poco después, Moreau llega al lugar del enfrentamiento y encuentra un casquillo de bala dejado por Gane. Reconoce de inmediato la munición especial y moviliza a todas sus tropas con la única misión de cazarlos. Durante un descanso junto a un río, el equipo se reagrupa antes de llegar a un pequeño pueblo. Allí son recibidos con gratitud por los aldeanos a los que rescataron. Uno de ellos, Louis, se ofrece a ayudarlos, informándoles sobre un barco cerca de Caracas que podría sacarlos del país. Agradecidos, aceptan y parten en una minivan proporcionada por él. Al mismo tiempo, Moreau y sus soldados llegan a la aldea. Exige saber el paradero de Ganey, y ante el silencio de un hombre, ejecuta a una mujer a sangre fría para forzar al resto a hablar. Esa noche, durante el tenso viaje, David se dedica a la difícil tarea de recuperar el video de la entrevista que Roman había borrado. Tras un intenso trabajo, lo logra, pero queda horrorizado con su contenido. La grabación muestra a Roman y Moreau asesinando al señor Torres justo después de capturar a Julia. Era la prueba irrefutable que podía destruirlos. Louis los lleva a una posada, explicando que sería más seguro pasar la noche allí, ya que la ciudad estaba inmersa en un conflicto. A pesar de las prisas de Gane, acceden. Mientras duermen, son emboscados. La mayoría logra escapar, pero Matty no corre con la misma suerte y es capturado. Roman y Moreau lo interrogan, pero Matty se niega a revelar el rumbo del equipo. Al recibir un informe de que Gane se dirige a la playa, Roman ordena la ejecución de Matty sin vacilar. El equipo llega a un mercado nocturno. West pregunta por el paradero de Matty. Con una mirada sombría, Gane simplemente responde que se ha ido, una respuesta que no necesita más explicación. Le entrega un arma a Julia y ordena al grupo separarse para reunirse más tarde en el río. Su presencia es detectada y pronto los hombres de Moreau y los soldados locales acordonan el mercado, desatando un caótico tiroteo. A la mañana siguiente, Gane tiende una emboscada a los hombres de Moreau, lanzando una granada bajo su vehículo. El caos resultante le permite moverse. Un informante le dice a Moreau que Gane ha entrado en una iglesia. Moreau se dirige allí y decide entrar solo y desarmado. Gane acepta el desafío, despojándose de su chaleco y su arma para enfrentarlo en igualdad de condiciones. Moreau le advierte que no tiene escapatoria, pero el enfrentamiento es interrumpido. Mientras tanto, el resto del equipo avanza. Guapo, gravemente herido, decide sacrificarse para darles tiempo, insistiendo en que este es su hogar y su lucha. Cerca del río, son emboscados por Roman y sus hombres. Justo entonces, Gane llega. Tras un breve y emotivo reencuentro con Guapo, quien elige quedarse, Gane se une al resto del grupo en la orilla. Finalmente, suben al barco, dejando atrás el caos de Venezuela y navegando hacia la seguridad de la frontera. Gracias por acompañarnos en este resumen.